encantado. A ver, a mí en realidad, mira, Elena, ahora vamos a hablar un poquito, ¿vale? Después jugamos. Pues, a ver, a mí, yo sé que estaba un poco nerviosa. Es que si tocas el micro no se me oye, cariño. Mira, ¿a que no, Raquel? Claro, no se me oye, amor. Mira, mira ahí a José. Pues... La sinceridad de las mujeres con las que hemos estado compartiendo este proyecto, la verdad es que ha sido como terapéutico, porque hemos estado en una intimidad desde el primer momento, hablando entre nosotras como un grupo de amigas, cuando cada una de nosotras teníamos edades diferentes, no habíamos hablado de cosas tan íntimas nunca y nos sentíamos como en un clan de mujeres. Entonces esto ha sido súper sorprendente y a la vez súper gratificante de poder compartir, y esto a la vez hacía que yo misma pudiera hablar con más sinceridad de lo que pensaba o de mis puntos de vista, y ha sido también bastante en un buen ambiente, en el sentido de que nos respetábamos mucho lo que cada una decía, y hemos aprendido mucho de la historia de cada una de nosotras. Pues yo este verano he tenido muchísimo trabajo y luego también he estado de viaje, he estado mucho tiempo fuera y constantemente mi hermana, mi sobrina, las vecinas me contaban el proyecto y los talleres que estaban haciendo y me encantaba, sentía una envidia enorme. Pues la verdad es que no, me sorprendió muchísimo, porque la manera en que se ha transcrito lo que nosotras hemos escrito y lo que nosotras hemos hablado también ha tomado una forma maravillosa, la verdad, porque era muy emotivo cuando al llegar a la sesión siguiente leíamos cómo había quedado y era maravilloso escuchar nuestras palabras dichas en esa forma de diálogo, y con mucho mimo, con mucho respeto, con humor. Ha sido una sorpresa, la verdad que no sabía que esto se construía de esta manera y me ha encantado. Y yo misma he participado también de una parte de la escritura, y saber que esa parte entraba dentro del trocito que había sido creado me proporcionaba mucho orgullo, la verdad. Lo que más me ha gustado ha sido un poco darme cuenta y ser consciente de que todas las mujeres tengan 70 y tantos años o tengan 38, todas tenemos yo diría un hilo rojo, un hilito, el famoso hilo rojo que nos une a todas y nos conecta a todas de alguna manera. También me ha gustado mucho, además, conocer a gente que son vecinas de toda la vida, con las que hablo prácticamente todos los días, pero que no conocía realmente y las he conocido. Me ha gustado porque en realidad ha sido una terapia. Han sido una terapia estos talleres. Yo lo he disfrutado un montón, lo he disfrutado pero a pleno. Me ha parecido algo como... porque creo que ha sido como muy superior a lo que yo pensaba, o a los ensayos había sido genial, ¿no? Como lo habían hecho, pero hoy ha sido como que ha sido brillante todo, ¿no? Me ha encantado ver las caras de cada una, la emoción así contenida, no sé, esas miradas de complicidad que creo que al final está muy bueno, ¿no? Lo que se genera entre todas. Así que, y la gente también, el público, como todas las caras sorprendidas, las risas, me ha parecido algo hermoso, me encantó. Sí. Yo no pensaba jamás que un texto se hiciera de esta manera, yo pensaba que partía de la imaginación de una persona pues como Silvia o como Esther, muy inteligentes o muy ingeniosas o muy dadas a escribir. Me ha gustado, además me han gustado mucho las síntesis que han hecho. Para mí son todas maravillosas. De hecho, me las he leído tantas veces que es que me las sé casi de memoria, según las decían. Yo sí que estaba un poquito nerviosa, pero más que nada, pues bueno, pues un poco por
porque sabía o porque entendía que pues, ¿no? Una primera vez para casi todas las mujeres que haces una cosa así, pues es que estaban todas nerviosas y también de alguna forma eso a mí también se me pega o se me transmite. Y luego sobre todo pues un poco por ver la reacción de los demás del texto, porque no sé, ¿sabes? Siempre tienes un poco el miedo de, ostras, a ver si se van a aburrir o si no van a escuchar o no sé, que son los típicos miedos que a lo mejor podemos tener todas en un momento dado. Ha sido muy chula, porque la verdad es que lo de la lectura ha sido muy progresivo. Hemos tenido muy poquito tiempo para prepararlo, pero vamos, es que nos lo hemos tomado súper en serio. Entonces, hemos tenido 2 días de ensayo con Esther, que nos ha ido corrigiendo cositas, y cada una nuestra marcha, con nuestras posibilidades también de interpretación, de lectura. Luego hemos leído en casa y hemos visto cómo ha habido un cambio desde la primera lectura hasta hoy mismo, que hemos estado haciéndolo, y nos hemos sentido bastante cómodas, la verdad, y yo creo que han sido en general todas muy valientes, porque había mujeres que al principio pues a lo mejor no se sentían cómodas leyéndolo exactamente, pero poco a poco hemos hecho el texto propio realmente cada una de nosotras, y ha sido un progreso enorme desde la primera lectura hasta hoy, que hemos hecho un poco la lectura dramatizada delante de todo el mundo. Después he visto que todo funcionaba, que ellas se lo estaban pasando en grande, que el público estaba ahí como súper emocionado, súper identificado con todo lo que decían. Entonces ha sido como muy bonito, la verdad. Los nervios al final se han pasado. Conforme avanzaban las escenas, los nervios se pasaban. Yo hoy me he sentido muy bien y yo creo que todas nos hemos sentido muy bien. Yo estaba nerviosa y a pesar de que no sé, tengo que enfrentarme muchas veces a gente, a reuniones, a hablar, pero estaba muy nerviosa y sí que hemos ensayado todas y ha sido muy bonito, y además se ha visto una evolución desde el primer ensayo hasta hoy, un poco la puesta en escena, una evolución grandísima, pero yo sí que he ensayado, tengo que reconocerlo, porque además mi pareja es mi sobrina, entonces mi sobrina y yo hemos ensayado hasta 1 hora antes de venirnos aquí, hemos vuelto a ensayar otra vez. Sí. Un enemigo común. Un monstruo grande y poderoso de lengua afilada, grandes ojos capaces de ver en la noche. Tenía unas enormes orejas, una extraordinaria... Pues a ver, yo en general es como que esta experiencia ha sobrepasado todas mis expectativas, que intenté no hacerme demasiadas, porque hacerse expectativas nunca me viene bien, pero en realidad es como que superó todo lo que yo esperaba. Bueno, pues me parece maravilloso, porque las mujeres que están en aldeas tan pequeñas como esta, pues necesitan esa estimulación, necesitan que venga gente que les haga descubrir sus capacidades, porque tienen unas capacidades creativas, de imaginación, de expresión, que ellas están deseando mostrar, pero no se les da esa oportunidad. Entonces, proyectos así son un gran privilegio que habría que potenciar y favorecer muchísimo, para que estas mujeres salgan un poquito de esa burbuja en la que están metidas y puedan demostrar al mundo todo lo que valen y de lo que son capaces, claro que sí. Por un lado, todas estas experiencias que hemos compartido y que quizás son cosas que cuesta más como sacar o contar, o bien porque sean emotivas, o bien porque da miedo hablar sobre algunos temas, como todas las mujeres nos hemos abierto, nos hemos sincerado, y luego por otro lado, otra cosa que me ha sorprendido un montón es la capacidad que ha tenido cada una de las participantes de superarse a sí misma y de sorprenderse a sí misma, ¿no? Esta cosa de, ostras, pero que yo escribo y puedo escribir, ostras, que se me da bien hacer esto, ostras, que soy graciosa contando historias. Entonces de repente es como que cada una se sorprendía a sí misma, se sentía válida en algún aspecto respecto al tema del lenguaje, de la escritura, de lo artístico, y joder, pues a mí eso me ha parecido brutal, la verdad. Me parecen absolutamente necesarios. Yo creo que además son necesarios porque la gente necesita un poco salir de su burbuja, de su círculo, de su cotidianeidad, y necesitan pues sentirse escuchadas y respetadas y valoradas, porque todas las ideas han sido muy valoradas. Hay gente pues que sale muy poco de aquí y habla con muy poca gente al día. Entonces yo creo que son necesarias, y en este momento yo creo que Silvia y Esther ya no es que sean
muy buenas. Es que han creado la necesidad, la gente quiere algo más. Todas las mujeres lo reclaman, yo quiero algo más, yo quiero continuar, pues vamos a hacer esto. Yo creo que ha sido fantástico. La verdad es que estaban todas Muy súper contentas. contentas. Sí, muy contentas. Pero bueno, porque también, pues eso, ¿no? Es que ellas han trabajado, se han entregado, han disfrutado, entonces, pues para ellas esto ha sido también como muy guay. Sí, Y me parece que... Y en realidad el agradecimiento nos lo han dado a nosotras, pero era como a la oportunidad de poder haber hecho eso. Por eso también hablábamos de lo importante que es este tipo de programas y proyectos para que la cultura de alguna forma pueda salir del centro y pueda llegar a rinconcitos, porque capacidades artísticas tiene mucha gente, pero la oportunidad de poder llevarlas a cabo no tiene casi nadie. Entonces,